Alí Baba y los tesoros encantados, un cuento de valor e ingenio, es una cautivadora y atemporal historia que entrelaza elementos de aventura, misterio y transformación. Ambientada en el encantador telón de fondo de la bulliciosa ciudad de Bagdad, esta narrativa cautivadora sigue el viaje de un joven leñador llamado Alí mientras tropieza con una cueva oculta llena de tesoros más allá de la imaginación. A medida que la vida de Alí toma un giro inesperado, descubre un reino de magia e intriga oculto en el corazón de su ciudad. El descubrimiento de la frase encantada, "Ábrete sésamo", desbloquea la entrada de la cueva, revelando una caverna de maravillas adornada con joyas relucientes y artefactos dorados. Con un espíritu inquebrantable de valor y curiosidad, Alí se embarca en una búsqueda para descubrir la verdad detrás de los tesoros y los esquivos 40 ladrones que los poseen. Guiado por su determinación de desafiar el statu quo, el camino de Alí se entrelaza con el de Morgiana, una astuta chica de servicio que posee una aguda inteligencia y recursos. Juntos, confrontan las sombras de la codicia y el poder que han oscurecido Bagdad por mucho tiempo. A medida que navegan por un mundo de alianzas traicioneras y tramas ingeniosas, sus acciones remodelan el destino de la ciudad e inspiran la unidad entre su gente. Conforme se desarrolla la historia, los lectores son atraídos hacia una narrativa que trasciende el tiempo y la cultura, mostrando la fuerza del espíritu humano y el poder de la colaboración. Los temas centrales del valor, el ingenio y la justicia resuenan con lectores de todas las edades, recordándonos que los individuos pueden elevarse por encima de la adversidad y dejar un impacto duradero en sus comunidades. Alí Baba y los tesoros encantados es una narrativa de transformación que ilustra el potencial de cambio cuando las personas se atreven a desafiar el statu quo. A través del viaje de Alí desde leñador hasta héroe y el pensamiento estratégico de Morgiana, los lectores son presentados con un vibrante cuadro de personajes y escenarios que cobran vida con cada vuelta de página. Este cuento nos anima a reflexionar sobre las decisiones que tomamos y los valores que mantenemos, dejándonos en última instancia con un sentido de esperanza, unidad y la creencia de que incluso ante la oscuridad, el espíritu humano puede prevalecer. Capítulo 1. Una ciudad llamada Bagdad. En el corazón de las vastas tierras orientales, se alza una ciudad fascinante conocida como Bagdad. Sus calles empedradas resuenan con el bullicio de los mercados y el eco de las conversaciones animadas. Sus minaretes se alzan hacia el cielo, como guardianes silenciosos que vigilan los secretos y maravillas que se esconden entre sus callejones serpenteantes. Bagdad es un crisol de culturas y comercio, donde los aromas exóticos se entremezclan con las risas de los niños y el tintineo de las monedas en los mercados. Sus calles están llenas de coloridas telas y productos exquisitos de todas partes del mundo conocido. Los tejidos ricos y las especias perfuman el aire, envolviendo a la ciudad en un abrazo de aromas y colores que despiertan los sentidos. Los minaretes de las mezquitas se alzan como pilares de la fe y la cultura, pintando el cielo con intrincados diseños y llamando a la oración que resuena a través de los rincones de la ciudad. Bagdad es una tierra donde la tradición y la modernidad se entrelazan en un baile armonioso, donde lo antiguo y lo nuevo coexisten en un constante flujo de vida y energía. La ciudad es un refugio para los sueños y las ambiciones, un lugar donde las historias y leyendas se entrelazan con la realidad cotidiana. Sus habitantes de diversas procedencias y caminos de vida, contribuyen a la rica paleta de experiencias que define Bagdad. Aquí los cuentos se entrelazan con las vivencias, y cada esquina cuenta una historia que espera ser descubierta.
En el corazón de esta ciudad vibrante se desarrollará una historia de valor y astucia que trascenderá las limitaciones del tiempo. Alí, un humilde leñador, se embarcará en una aventura que cambiará el destino de Bagdad y demostrará que incluso en medio de las sombras más oscuras, la luz del coraje y la determinación puede brillar intensamente. Capítulo 2. El descubrimiento de Alí. En las sombras de las callejuelas de Bagdad, la vida de Alí, el joven leñador, tomaría un giro inesperado. Un día, mientras realizaba su rutinaria labor, el destino lo condujo a un bosque en las afueras de la ciudad. Mientras cortaba madera, el resplandor de un reflejo misterioso capturó su atención. Intrigado por la luz que parpadeaba entre los árboles, Alí se aventuró más allá de su camino habitual. Siguiendo el brillo en el horizonte, se adentró en la espesura del bosque hasta que, finalmente, sus ojos se posaron en una roca que parecía fuera de lugar. Inspeccionando más de cerca, notó una hendidura en la roca que parecía haber sido tallada de manera intencionada. Guiado por una mezcla de curiosidad y audacia, Alí decidió investigar la hendidura. Deslizó sus dedos por la superficie y, en un momento de intuición, murmuró la frase «Ábrete, sésamo». Para su asombro, la roca cedió ante sus palabras, revelando una oscura entrada que descendía hacia las profundidades de la tierra. Intrigado y cauteloso, Alí siguió el pasaje subterráneo hasta que una luz tenue iluminó su camino, revelando un asombroso mundo oculto. Ante él se extendía una caverna resplandeciente, adornada con joyas centelleantes, montañas de oro y tesoros más allá de su imaginación. Un susurro del viento pareció llevar consigo los ecos de leyendas y secretos enterrados en el corazón de la montaña. Con el corazón latiendo de emoción, Alí exploró la cueva, maravillándose ante la magnificencia de los tesoros que yacían ocultos a los ojos del mundo. El descubrimiento había cambiado su vida, y la frase mágica «Ábrete, sésamo» se convirtió en un portal a la riqueza y el misterio que lo habían rodeado. Alí se encontraba en el umbral de una aventura que lo llevaría a enfrentar desafíos inimaginables y a descubrir los secretos que envolvían no solo la cueva, sino también la historia de su ciudad, Bagdad. Su valentía y su deseo de conocer la verdad lo llevarían por un camino peligroso, pero también lo dotarían de la determinación necesaria para cambiar el destino de la ciudad y superar las sombras que la acechaban. Capítulo 3. La Cueva de las Maravillas. La oscura entrada a la cueva se abría ante Alí como un umbral hacia lo desconocido. Con una mezcla de temor y asombro, cruzó el umbral y se adentró en el interior de la montaña. La tenue luz que emanaba de las joyas incrustadas en las paredes iluminaba su camino, revelando las maravillas que se ocultaban en las profundidades. A medida que avanzaba, Alí se encontró inmerso en un mundo que parecía ajeno a la realidad que conocía. Montañas de oro brillaban bajo la luz titilante, mientras que gemas de todos los colores del arco iris centelleaban en nichos tallados en la roca. La atmósfera estaba cargada de una energía mágica que parecía danzar en el aire, susurrando secretos antiguos a quienes se aventuraban en la cueva. En el corazón de la caverna, Alí descubrió un altar de piedra rodeado de tesoros. Sobre el altar yacía un libro antiguo, adornado con inscripciones intrincadas que parecían vibrar con un poder antiguo. Con manos temblorosas, Alí recogió el libro y comenzó a leer las palabras grabadas en sus páginas. A medida que avanzaba en la lectura, los secretos de la cueva comenzaron a revelarse ante él. El libro hablaba de los tesoros que yacían ante sus ojos,
pero también hablaba de la historia de los 40 ladrones, un grupo de bandidos infames que habían saqueado la ciudad durante años. Las leyendas hablaban de su codicia desenfrenada y de cómo habían acumulado riquezas en la cueva. Ali se dio cuenta de que había tropezado con un tesoro que estaba vinculado a una historia mucho más grande y peligrosa de lo que podría haber imaginado. A medida que Ali exploraba la cueva y descifraba las inscripciones en el libro, también comenzó a comprender la responsabilidad que había caído sobre sus hombros. El poder y la riqueza que yacían ante él no eran simples objetos materiales, eran un legado que tenía el potencial de cambiar el destino de su ciudad. Con cada página que leía, Ali se daba cuenta de que la verdadera riqueza estaba en la sabiduría que había sido preservada durante generaciones. El descubrimiento de la Cueva de las Maravillas marcó el inicio de un viaje más allá de las fronteras de lo conocido. Ali no solo se había convertido en el guardián de un tesoro mágico, sino también en el portador de una historia que podría liberar a su ciudad de la oscuridad que la había atormentado durante tanto tiempo. Con el conocimiento y la determinación recién adquiridos, Ali estaba listo para enfrentar los desafíos que se avecinaban y emprender una misión que cambiaría la historia de Bagdad para siempre. Capítulo 4. Los ladrones codiciosos. Mientras Ali se sumergía en los secretos de la Cueva de las Maravillas, en las sombras de Bagdad, los 40 ladrones mantenían su reinado de codicia y miedo. Encabezados por Qasim, un hombre de ambición desenfrenada, saqueaban y aterrorizaban a la ciudad y a sus habitantes. La fama de los ladrones se extendía como una sombra amenazante, llenando de temor los corazones de los ciudadanos. Qasim, con su voz de mando y su mirada despiadada, dirigía a los ladrones con mano de hierro. Se habían vuelto expertos en el arte del engaño y el robo, utilizando la oscuridad de la noche para sus incursiones y escapando antes del amanecer. Sin embargo, su codicia y sed de poder comenzaron a sembrar discordia entre ellos, y el deseo de control y enriquecimiento personal empezó a socavar la unidad del grupo. Dentro de las filas de los 40 ladrones, se encontraba Morgiana, una joven inteligente y observadora que había sido forzada a servir a Qasim. A pesar de su posición de servidumbre, Morgiana había aprendido a moverse en las sombras y a observar los entresijos del grupo desde adentro. A través de sus ojos atentos, Morgiana percibía las luchas internas y las tensiones que corroían la alianza de los ladrones. El destino de Qasim y Ali estaba destinado a cruzarse de manera inesperada. Un día, Qasim escuchó rumores sobre la Cueva de las Maravillas y la frase mágica que permitía su entrada. Consumido por la codicia, decidió emprender un peligroso viaje hacia la cueva para hacerse con los tesoros que contenía. Sin embargo, la falta de conocimiento y precaución lo llevaron a enfrentar consecuencias devastadoras. El intento de Qasim de saquear la cueva marcó el inicio de una serie de eventos que sacudirían los cimientos de Bagdad. La avaricia de los 40 ladrones se volvió en su contra, revelando fisuras en su lealtad mutua y sembrando las semillas de la traición. La historia se entrelazaba de manera sutil, y tanto Ali como Morgiana se encontraban en el epicentro de un conflicto que amenazaba con desgarrar la ciudad y cambiar su destino de maneras inimaginables. Mientras los 40 ladrones se sumían en su propia codicia y desconfianza, Ali y Morgiana se preparaban para enfrentar las sombras que se cernían sobre Bagdad. El coraje y la astucia que habían demostrado en sus propias vidas se convertirían en herramientas esenciales en su lucha por liberar a la ciudad de la amenaza que los acechaba. Capítulo 5. El valor de Ali.
Con el libro antiguo en sus manos y el conocimiento que había adquirido, Ali se había convertido en el guardián de un legado que tenía el potencial de transformar el destino de Bagdad. A medida que exploraba los secretos de la Cueva de las Maravillas, también comenzaba a comprender la magnitud de los desafíos que se avecinaban. El coraje de Ali, que se había nutrido de su humilde vida como leñador, floreció ante la amenaza que representaban los 40 ladrones. La avaricia y la opresión que habían mantenido a la ciudad en su puño eran un desafío que Ali no podía ignorar. Aunque no poseía el poderío físico de los ladrones, su determinación y la voluntad de hacer lo correcto le dieron la fuerza necesaria para enfrentarse a la oscuridad. Ali sabía que enfrentar a los 40 ladrones era una tarea peligrosa, y que su propia vida estaba en riesgo. Sin embargo, su conexión con la historia y el legado de la Cueva de las Maravillas lo impulsaban a actuar en nombre de la justicia y la liberación de su ciudad. Con cada paso que daba, Ali demostraba que el valor no solo residía en la fuerza física, sino en la determinación y la voluntad de hacer lo correcto sin importar las consecuencias. A medida que Ali planeaba su enfrentamiento con los ladrones, Morgiana, la astuta sirvienta, también estaba jugando su propio papel en la lucha contra la opresión. A pesar de las limitaciones impuestas por su posición, Morgiana demostró ser una aliada inesperada y valiosa. Su ingenio y habilidades estratégicas demostraron ser un activo valioso en la lucha contra los 40 ladrones. Con el valor de Ali como un faro que iluminaba el camino hacia la justicia, él y Morgiana comenzaron a tejer una red de planificación y estrategia. Sus acciones se convirtieron en un símbolo de esperanza para los ciudadanos de Bagdad, que habían vivido bajo la sombra de los ladrones durante demasiado tiempo. A medida que el conflicto se acercaba, Ali demostraba que el coraje no solo radicaba en enfrentar la adversidad, sino en defender lo que era correcto y en unir a las personas para enfrentar desafíos que parecían insuperables. El valor de Ali y Morgiana se convertiría en una fuerza inquebrantable que desafiaría la opresión y cambiaría el rumbo de la ciudad de Bagdad. Sus acciones demostrarían que a veces, la valentía más poderosa surge de los corazones más humildes y que el coraje puede abrir el camino hacia un futuro más luminoso y justo. Capítulo 6. El error de Qasim. El destino de Qasim, el líder de los 40 ladrones, estaba enredado en su propia ambición desenfrenada. Consumido por la codicia, había decidido emprender un peligroso viaje hacia la Cueva de las Maravillas en busca de tesoros inimaginables. Sin embargo, sus acciones imprudentes y su falta de cautela lo llevaron a cometer un grave error que tendría consecuencias devastadoras. Qasim, sin el conocimiento necesario para acceder a la cueva, se enfrentó al desafío de pronunciar la frase mágica «Ábrete sésamo» correctamente. Su avaricia y su ansiedad lo llevaron a balbucear las palabras de manera incorrecta, distorsionando la mágica fórmula. En lugar de abrir la entrada de la cueva, las paredes de roca se cerraron sobre él, atrapándolo en la oscuridad sin posibilidad de escape. La tragedia de Qasim fue un recordatorio impactante de los peligros de la avaricia y la falta de respeto por los poderes que yacen más allá de la comprensión humana. Atrapado en el interior de la montaña, Qasim se enfrentaba a una muerte lenta y solitaria, rodeado de tesoros que no podía tocar y condenado por su propio error. Mientras la noticia del destino de Qasim se extendía, las fisuras en la alianza de los 40 ladrones se profundizaban. La traición y la desconfianza comenzaron a florecer entre sus filas, y la figura de Qasim, una vez temida y respetada, comenzó a desvanecerse.
los ladrones que habían seguido su liderazgo comenzaron a cuestionar su autoridad y buscaron nuevas oportunidades para satisfacer su codicia. Mientras Qasim y los 40 ladrones enfrentaban las consecuencias de sus acciones, Ali y Morgiana se dieron cuenta de que habían obtenido una ventaja en su lucha por liberar a Bagdad. El error de Qasim había revelado una debilidad en los ladrones y había abierto la puerta a la posibilidad de un cambio en el poder. Sin embargo, también sabían que la lucha estaba lejos de haber terminado y que enfrentarían desafíos aún mayores en el camino hacia la liberación de la ciudad. El error de Qasim serviría como un recordatorio constante de las consecuencias de la avaricia y la imprudencia. A medida que los hilos del destino se entrelazaban, la historia de los 40 ladrones y la lucha por la justicia en Bagdad se dirigían hacia un enfrentamiento definitivo que cambiaría el curso de la ciudad para siempre. Capítulo 7. Morgiana, la astuta sirvienta. En las sombras de Bagdad, mientras el destino de Ali y Qasim se desarrollaba, Morgiana, la inteligente y observadora sirvienta, se convertía en una figura esencial en el rompecabezas de la lucha contra los 40 ladrones. Aunque su posición de servidumbre la mantenía en los márgenes de la sociedad, su ingenio y astucia demostrarían ser activos invaluables en la lucha por la liberación de la ciudad. Morgiana había aprendido a moverse en las sombras y a observar desde el fondo de la escena. A pesar de su posición subordinada, sus habilidades la convertían en una observadora perspicaz y en alguien que sabía cómo discernir las verdades ocultas detrás de las fachadas. Su conexión con la realidad de la ciudad y su aguda intuición le permitían ver más allá de lo que se revelaba en la superficie. Con el tiempo, Morgiana comenzó a notar las tensiones y las fisuras que se desarrollaban entre los 40 ladrones. Las luchas internas y la avaricia de los ladrones comenzaron a minar su lealtad mutua, y Morgiana se convirtió en testigo de las grietas que se formaban en la alianza. Reconociendo la debilidad en las filas de los ladrones, Morgiana se dio cuenta de que había una oportunidad para influir en los acontecimientos y allanar el camino hacia la liberación de Bagdad. Morgiana no era solo una observadora pasiva, se convirtió en una jugadora estratégica en el conflicto. Con su agudeza mental y su habilidad para moverse sin ser detectada, comenzó a sembrar la discordia entre los ladrones, fomentando la desconfianza y socavando la autoridad de Qasim. Sus acciones sutiles y cuidadosamente planeadas tenían el potencial de cambiar el equilibrio de poder entre los ladrones y allanar el camino para el triunfo de Ali y la liberación de Bagdad. Morgiana se convirtió en un ejemplo vivo de cómo la inteligencia y la astucia pueden superar las limitaciones de la posición social. A pesar de ser una sirvienta, su influencia y sus acciones demostraron ser poderosas en la lucha contra la opresión. Su papel como una figura silenciosa pero determinante en la trama reflejaba la importancia de mirar más allá de las apariencias y utilizar todos los recursos a disposición para lograr un cambio significativo. Con cada movimiento que Morgiana realizaba, la red de influencia y estrategia que tejía se extendía como una tela de araña sobre los 40 ladrones. Su astucia y habilidades tácticas demostraban que la fuerza no siempre se manifestaba en la forma de poder físico, sino en la capacidad de comprender y manipular las fuerzas subyacentes en juego. A medida que el conflicto se intensificaba, Morgiana emergía como una figura clave cuyas acciones serían esenciales para el desenlace de la historia de Bagdad. Capítulo 8. La estrategia de Ali. Mientras la ciudad de Bagdad se encontraba sumida en la opresión de los 40 ladrones, Ali había asumido la responsabilidad de liderar la lucha por la liberación.
Con el conocimiento adquirido de la Cueva de las Maravillas y el valor que había demostrado, Alí se había convertido en una figura central en la búsqueda de la justicia y la restauración de la ciudad. Consciente de la complejidad de la situación y de los desafíos que enfrentaba, Alí sabía que necesitaba una estrategia cuidadosamente planeada para enfrentar a los ladrones y liberar a Bagdad. Su valor y su voluntad de luchar eran fundamentales, pero también sabía que una estrategia bien pensada era esencial para lograr el éxito en la lucha. Alí entendía que enfrentar a los 40 ladrones directamente en un enfrentamiento abierto sería una batalla perdida. Los números y el poder de los ladrones eran abrumadores, y cualquier enfrentamiento directo solo llevaría a la destrucción. En cambio, Alí decidió utilizar la astucia y la sorpresa como sus armas principales. Desarrolló una estrategia que aprovechaba las tensiones y la discordia que ya estaban presentes entre los 40 ladrones. Con la información que Morgiana había recopilado y su propio conocimiento de la Cueva de las Maravillas, Alí comenzó a tejer un plan que explotaría las divisiones entre los ladrones y los enfrentaría entre sí. Alí también se dio cuenta de que necesitaba el apoyo y la confianza de los ciudadanos de Bagdad. Convenció a los líderes y a los ciudadanos influyentes de la ciudad de que los tesoros de la Cueva de las Maravillas podrían ser utilizados para el bienestar de la comunidad en lugar de ser acumulados por unos pocos. Presentó su visión de un Bagdad renovado y próspero, uniendo a las personas en torno a un objetivo común. Con cada movimiento que Alí realizaba, su estrategia se ponía en marcha. Usando la información que había obtenido y las habilidades estratégicas que había adquirido, Alí comenzó a minar la lealtad de los ladrones y a desviar su atención. Su plan requería paciencia, precisión y la capacidad de anticipar los movimientos de sus oponentes. La estrategia de Alí no solo se centraba en derrotar a los ladrones, sino en liberar a Bagdad de la opresión y en establecer un futuro de justicia y prosperidad. Su visión y su determinación demostraban que, a pesar de los desafíos aparentemente insuperables, la inteligencia y la planificación cuidadosa podían nivelar el campo de juego y cambiar el curso de la historia. A medida que la trama se desarrollaba y la estrategia de Alí cobraba vida, Bagdad se preparaba para un enfrentamiento épico que definiría el destino de la ciudad y sus habitantes. La astucia de Alí y su voluntad de luchar se combinaban para formar un líder que estaba listo para enfrentar los obstáculos con una determinación inquebrantable. Capítulo 9. Prevalece la justicia. La ciudad de Bagdad estaba al borde de un cambio monumental. Alí había trazado una estrategia cuidadosamente planeada para enfrentar a los 40 ladrones y liberar a la ciudad de su opresión. A medida que el conflicto se intensificaba, el valor de Alí, la astucia de Morgiana y la unidad de los ciudadanos se convertían en pilares fundamentales para lograr la justicia tan ansiada. La estrategia de Alí se estaba desarrollando según lo planeado. Las fisuras entre los 40 ladrones se habían profundizado, y la desconfianza y la traición comenzaban a desgarrar su alianza. La influencia de Morgiana había socavado aún más su cohesión, y Alí había logrado que los ciudadanos de Bagdad se unieran en torno a un objetivo común: liberar la ciudad de la opresión de los ladrones. Con su estrategia en marcha, Alí y Morgiana se embarcaron en una serie de movimientos cuidadosamente coreografiados. Aprovechando las divisiones entre los ladrones, llevaron a cabo una serie de maniobras destinadas a desorientar y debilitar al grupo. Los ladrones, divididos y confundidos, se encontraban en una posición vulnerable. La noche en que se desató el enfrentamiento final, las calles de Bagdad estaban cargadas de tensión y expectación.
Los ciudadanos se habían reunido en secreto, listos para unirse a Alí en su lucha contra los ladrones. La oscuridad brindaba un manto de sigilo a medida que las fuerzas de justicia se reunían para enfrentar a la opresión. El enfrentamiento fue épico y lleno de giros inesperados. Los 40 ladrones, una vez temidos y respetados, se encontraban en el centro de un enfrentamiento que no habían previsto. La estrategia de Alí y la astucia de Morgiana llevaron a la confusión y al caos entre los ladrones. La unidad y la determinación de los ciudadanos de Bagdad demostraron ser un factor clave en la lucha. A medida que el conflicto alcanzaba su clímax, Alí se encontró cara a cara con Qasim, el líder de los ladrones. La batalla que siguió fue una mezcla de fuerza y astucia, de coraje y determinación. En última instancia, fue la valentía y la inteligencia de Alí las que prevalecieron. Con un golpe de ingenio, Alí derrotó a Qasim y puso fin a su reinado de codicia y opresión. La victoria de Alí y la liberación de Bagdad resonaron en las calles de la ciudad. Los ciudadanos, liberados de la amenaza de los ladrones, celebraron con alegría y gratitud. La justicia había prevalecido, y Alí se convirtió en un héroe que había demostrado que incluso ante las adversidades más desafiantes, el coraje y la inteligencia podían superar la opresión y cambiar el destino de una ciudad. La historia de Bagdad se había transformado por completo. La unidad, la valentía y la determinación habían demostrado que la justicia podía prevalecer incluso en los momentos más oscuros. La ciudad, una vez sumida en las sombras de la opresión, se alzaba ahora como un ejemplo de cómo el poder de la lucha por la justicia y la liberación podía cambiar el curso de la historia. Capítulo 10. Un final feliz. Después de la victoria sobre los 40 ladrones y la liberación de Bagdad, la ciudad experimentó una transformación que trajo un final feliz a esta emocionante historia. El valor de Alí, la astucia de Morgiana y la determinación de los ciudadanos habían prevalecido, y la justicia finalmente había encontrado su camino. La ciudad que una vez estuvo sumida en la opresión y el miedo ahora resplandecía con una nueva luz. Los ciudadanos de Bagdad habían demostrado que, unidos, podían superar cualquier adversidad y cambiar el curso de su destino. La valentía de Alí y la inteligencia de Morgiana habían inspirado a las personas a unirse en la lucha por la justicia y la liberación. La Cueva de las Maravillas, una vez un símbolo de codicia y avaricia, se había transformado en un símbolo de generosidad y esperanza. Los tesoros acumulados por los ladrones fueron redistribuidos para beneficiar a toda la comunidad. Las riquezas se utilizaron para mejorar la ciudad, construir escuelas y hospitales, y crear oportunidades para todos. Alí, quien comenzó como un humilde leñador, se había convertido en un líder valiente y respetado. Su coraje y determinación habían cambiado el destino de Bagdad y habían inspirado a todos a creer en la posibilidad de un cambio positivo. Alí se convirtió en un símbolo de esperanza y en un ejemplo de cómo el coraje y la inteligencia pueden superar las dificultades y cambiar el mundo. Morgiana, la astuta sirvienta, también encontró su lugar en el nuevo Bagdad. Su inteligencia y estrategia habían sido fundamentales en la lucha contra los ladrones, y su papel no pasó desapercibido. Morgiana se convirtió en una figura respetada y admirada en la ciudad, demostrando que el poder no siempre reside en la posición social, sino en la capacidad de actuar con astucia y valentía. A medida que el sol se alzaba sobre la ciudad de Bagdad, una sensación de paz y esperanza llenaba el aire. La ciudad había encontrado su liberación y su renacimiento,
y los ciudadanos se unieron para forjar un futuro más luminoso y prometedor. La historia de Ali, Morgiana y la lucha por la justicia se convirtió en una leyenda que inspiraría a generaciones futuras a creer en la fuerza de la unidad y el poder de la valentía. Y así, la historia de Ali Baba y los 40 ladrones llegaba a su conclusión, dejando un legado de coraje, astucia y esperanza en su estela. Bagdad, una vez sumida en las sombras, resurgió como un símbolo de lo que es posible cuando las personas se unen para luchar por lo que es correcto. Con un final feliz, la historia recordaba a todos que, incluso en los momentos más oscuros, la justicia y la valentía siempre pueden prevalecer.